grande a cada uno de los que están aquí presentes. Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando usted lo tenga, me lo hace saber con un amén. Dice así la palabra de Dios, bajo la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y buen Dios eterno que está en gloria. Gracias te damos, Señor, por este momento maravilloso que nos has concedido, Señor, en tu infinita misericordia y bondad. Hoy estamos reunidos, Señor de gloria, creyendo que tú eres el poderoso, soberano, omnipotente, dador de vida, hacedor de milagros y de maravillas, Señor. Oh Padre eterno, toma control de tu palabra en esta mañana, Señor. El consejo de tu palabra, Señor, que pueda ser dada, Padre eterno, y que traiga edificación a las vidas, que traiga edificación a los corazones, Señor de gloria. Oh Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Aleluya. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero hablar bajo el tema voces en nuestra mente. ¿Cuál es el tema? Voces en nuestra mente. A diario, continuamente, desde que tenemos uso de razón, desde que nuestro razonamiento fue desarrollado, hay voces en nuestra mente. Hay voces en nuestra mente que continuamente están ahí, que continuamente a diario nosotros luchamos. Se podría decir que a diario nosotros luchamos y batallamos con voces en nuestra mente. Puede ser voces positivas o también pueden ser negativas. Pueden ser voces que te edifican o pueden ser voces que te destruyen, que te pueden destruir. Y una de ellas es la voz de Satanás. ¿A cuántos Satanás les ha hablado? A nadie, solo a mí. La voz de Satanás. ¿Saben? Satanás, según la Biblia, según lo que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, Satanás es el padre de la mentira. Satanás, siendo el padre de la mentira, vean, les voy a contar una historia que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 1, que ya todos ustedes lo conocen, pero no está de más compartirla. En Génesis capítulo 3, en el versículo 1, nos dice la palabra y cuenta acerca de Adán y Eva. Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Cuántos han escuchado acerca de Adán y Eva? Todos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Y saben, la palabra de Dios nos dice que Jehová Dios dio una palabra en el principio de la creación. Jehová Dios da una palabra a este hombre y a esta mujer, da una palabra y le dice claramente: no comerán el árbol del bien y del mal. Gracias. No comerán del árbol del bien y del mal. Entonces, pero resulta que Eva en algún momento, paseándose sobre el jardín de Edén, resulta que Eva se acercó y vio que la fruta era... Se acercó y vio que la fruta era buena. Ayúdame, llévame esto, por favor. Este también. Se acercó y vio que la fruta era buena. Se acercó y vio que la fruta era codiciable. Y de pronto Satanás se le acerca a través de una serpiente. Satanás, a través de una serpiente,
le habla y le dice claramente, audiblemente le dice, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho? Vea, ellos ya habían recibido palabra de Jehová, donde les había dicho qué es lo que ellos no debían hacer. Pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Viene Satanás y comienza a distorsionar lo que Jehová Dios había dicho. Viene Satanás y comienza a poner en duda sobre lo que Dios había dicho. Y le dice, ¿realmente Dios te dijo? ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Sabe qué, amado hermano? Después de usted recibir una palabra de Dios, escuche bien esto, después de usted recibir la palabra de Dios o después de usted recibir una promesa de parte de Dios, siempre el enemigo va a venir y va a hablar a tu vida. Si usted ha recibido una promesa de parte de Dios, ya sea una promesa de sanidad, una promesa de liberación, una promesa de milagro, una promesa de sanidad, de prosperidad, Satanás siempre va a venir a tu vida y te va a decir, ¿realmente eso fue lo que Dios dijo? ¿Realmente eso fue de Dios? ¿Saben por qué? Porque el único objetivo del enemigo es matar la semilla, matar la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Ese es el objetivo del enemigo. Vean lo que dice en Marcos capítulo 4 en el versículo 15. Dice, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ese es el objetivo del enemigo. Primero, distorsiona lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Distorsiona la palabra que recibiste de parte de Jehová, poniendo poniendo duda, diciéndote, ¿realmente eso fue de Dios? ¿Realmente esa palabra fue de Dios? Porque ese es el objetivo del enemigo. El enemigo no tan solamente distorsiona, sino que pone en duda con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de alejarte de la cobertura de Dios. ¿Ustedes han escuchado acerca de Job? ¿Han escuchado acerca de Job? Vea, Job, la palabra de Dios nos muestra que Job terminó sin familia. La palabra de Dios nos muestra que Job terminó sin familia, terminó sin dinero, terminó sin riqueza, terminó sin nada. ¿Y sabe cómo terminó? Con su cuerpo enllagado, totalmente. Y en esa condición viene Satanás. Vea, ¿a quién ocupó? ¿A quién ocupó Satanás? A la esposa. Y viene Satanás y habla a través de la mujer de Job y le dice claramente, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? En otras palabras, era Satanás hablándole a Job a través de ¿quién?
través de su esposa. Satanás hablando a través de su esposa y le dice: todavía aún retienes tu integridad, es decir, todavía sigues siendo fiel a Dios. Todavía sigues siendo fiel a Dios después de todo lo que te ha acontecido. Todavía sigues siendo a Dios después de todo lo que te ha pasado, después de todo lo que has perdido, después de la condición en la que te encuentras. Todavía retienes tu integridad delante de Jehová. Y ¿sabe? Le dice la mujer: maldice a Dios y muérete. Fuerte, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado voces internas en nuestra mente? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado voces de Satanás hablando directamente a tu mente para que hagas algo que sabes que a Dios no le agrada? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del enemigo hablando a nuestra mente diciéndote que estás solo? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del enemigo diciéndote: mira, no hay solución referente a eso? No vendrá la sanidad, no vendrá la liberación. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del enemigo diciéndonos: es que todavía sigues yendo a la iglesia? Después de todo lo que te ha acontecido, ¿todavía sigues yendo a la iglesia? ¿Todavía sigues orando por eso? ¿Todavía sigues ayunando por eso? Ve cómo está tu hogar. Pero es que el enemigo es bueno a eso, a señalar los fracasos, a señalar los errores, a señalar toda cosa que pueda ser una debilidad en tu vida. Ve lo que está pasando en tu hogar. Ve lo que está aconteciendo con tus hijos y todavía retienes tu integridad ante Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del enemigo audible diciéndonos: mejor aléjate, pierdes tu tiempo, todos pueden recibir su milagro menos tú? ¿Sabes qué? Aléjate mejor, aléjate, ve al mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del enemigo diciéndonos: pierdes tu tiempo? Yo he escuchado la voz del enemigo audiblemente diciéndome: ¿pierdes tu tiempo ahí? Al inicio, cuando yo estaba viniendo, cuando yo estaba recién convertida, ay, hermanos, una de las luchas, se los voy a compartir, una de las luchas tremendas que yo tuve era, ay, Señor, no me quiero yo vestir como la hermana. ¿Verdad que es tonto? Es una locura. Porque yo venía y miraba a unas hermanas vistiéndose con unas, perdónenme las hermanas que están aquí, se los digo con todo respeto. Se lo comentaba a mi esposo también. Yo venía al inicio, vea, estoy perdonada porque estaba recién convertida. Ok, yo venía del mundo, venía de la religiosidad, y yo aquí y yo allá, ya ustedes me entienden. Entonces, yo venía y yo miraba a unas hermanas con unas camisas hasta acá y unas faldas hasta aquí. Y el cuello aquí. No todas andaban así, no me malinterpreten, no todas, algunas. Y yo, pero yo sabía que aquí estaba la verdad. Yo sabía que aquí habitaba la presencia del Señor.
Yo sabía que aquí había cambio, había renovación, había transformación. Yo lo sabía, en mi interior yo lo sabía. Yo todavía no había recibido al Señor. Pero yo decía, ay, vestirme como esa hermana. Ya me imagino yo yendo a la universidad así. La burla. Y la voz del enemigo diciéndome audiblemente a mi mente, perdes tu tiempo ahí. ¿Qué estás haciendo ahí metida? Cuando yo venía día de semana a los cultos, no estaba contenta. Yo estuviera en la casa avanzando con los proyectos. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Ahora me voy a tener que ir a desvelar. En una ocasión yo me le puse a mi tío. Ustedes conocieron a don Silvio, mi tío Silvio, ¿verdad? Algunos, sí, algunos lo conocieron. Era un hombre, yo decía, tío, mire, tengo miles de proyectos que hacer, tengo exposición mañana, tengo esto, tengo aquello. No puedo ir, me voy a quedar. ¿Cómo? Sí, déjeme, por lo menos esta vez déjeme quedarme, mañana yo voy. Y en ese entonces los cultos eran más seguidos. Y entonces me dice, ¿cómo que te vas a quedar? No te puedes quedar. ¿Cómo no? Yo voy a llamar a mi papá ahorita y le voy a decir a él que yo me voy a quedar. Porque es que ya vi que con usted no se puede, usted no entiende nada. Llama a quien quieras llamar, te quedas afuera entonces. Pero yo cierro. Y es que es su casa, le digo yo. Todavía yo de rebelde. Y al final y al cabo terminé viniendo, hermano. Y no solo fue esa vez, fue un montón de veces. Yo venía, hermano Melvin, pero no estaba contenta. Y yo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? El enemigo, perdés tu tiempo. Y más cuando yo miraba a las hermanas tocadas por el Espíritu. Más atrás me hacía. Sí, hermano, la voz del enemigo continuamente siempre te va a estar diciendo, perdés tu tiempo ahí. ¿Sabes por qué? Porque el propósito, repito nuevamente, es alejarte de la cobertura de Dios, porque Satanás conoce lo que hay dentro de ti. El enemigo sabe lo que hay dentro de ti. El enemigo conoce el potencial que hay dentro de ti. El enemigo sabe lo que tú puedes hacer para el reino. Porque si no fuera por eso, no te estuviera atacando con voces en tu mente. En una ocasión Jesucristo estaba con sus discípulos. En su ministerio terrenal andaba con sus discípulos y Jesucristo en esa ocasión le hablaba a sus discípulos acerca de la cruz y le decía que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día Él resucitaría. Y Él contándole a sus discípulos, vea, en Mateo capítulo 16, versículo 22 al 23. Y entonces cuando Jesús le hablaba acerca de que era necesario que Él fuera a la cruz, viene Pedro tomándolo aparte. Viene Pedro tomándolo aparte y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, pero Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Por qué? Quítate delante de mí porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y vea, hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de la que yo te podría mencionar. Una de ellas está Elías, el siervo, el profeta Elías. Vea, Satanás a través de Jezabel le habla claramente y audible y le dijo claramente que
los dioses me maten si de aquí a mañana yo no tengo tu cabeza. Que los dioses me maten si de aquí a mañana yo no te he cortado la cabeza. Y ahí está Satanás hablando, infundiendo temor, infundiendo inseguridad, infundiendo inseguridad acerca del llamado, infundiendo inseguridad acerca de la salvación. Y ahí está Satanás continuamente hablando. ¿Y sabe qué fue lo que logró Satanás con esto? Hablando a Elías, ocupando, influenciando, poseyendo a Jezabel, logró infundir temor en el profeta, a tal punto que él anduvo huyendo, a tal punto que cayó en depresión. Y así hay muchos ejemplos. La voz de Satanás continuamente va a hablar a tu vida y usted tiene que estar preparado para eso. Y la otra voz que continuamente nosotros escuchamos es la voz de nuestra carne. La voz de nuestra carne. ¿Cuál es la voz de nuestra carne? Es la de nuestra naturaleza. La de nuestra naturaleza, el ego. Escuche bien, el ego, el yo, la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. Y vea lo que dice, esa naturaleza es la que te quiere arrastrar al pecado. Esa naturaleza es la que te quiere seducir y arrastrar al pecado. Vean lo que dice en Santiago 1:14. Sino que cada uno, dice claramente la palabra del Señor, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, vean, la concupiscencia después que ha concebido da a luz ¿qué? El pecado. Después de ser consumado, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Cada uno es tentado de sus propios deseos. De sus propios deseos. Nadie puede decir que Dios nos tienta. Nadie puede decir es que el Señor puso esa tentación enfrente de mí. Nadie puede decir es que fue Dios quien me tentó, porque la palabra dice que Él no tienta sino que cada uno es tentado de sus propios deseos, de su propia concupiscencia o deseo. Esa es la voz de la carne, amado hermano, la que nos quiere atraer al pecado. La voz de la carne continuamente hablando a tu vida. Vea que te voy a poner un ejemplo. Que te hable continuamente y te diga, mira a tu esposa, mírala, cámbiala, voltea a verla. Voltea a verla cómo camina desarreglada con el pelo así. Voltea a verla que está. Búscate una de 20, una de 25, una fit. Voltea a verla cómo te trata. La voz de la carne. Escuche esto. Voltea a ver cómo te trata y ve la vecina cómo te trata. Estimado, venga, ¿qué quiere? Ve cómo te trata la compañera de trabajo. ¿Qué necesitas? Jefecito, cafecito, tecito.
¿Qué quiere? Te voy a hacer como le hace el hermano Melvin. ¿Qué quiere? ¿Tecito? ¿Cafecito? Venga. No se preocupe. Sí, claro. ¿Quiere esto? Ajá. Bueno, ¿cómo te trata la compañera de trabajo? Y llegas a casa y la mujer a grito. Enojada. Cámbiala. Sin bañar, dice. Cámbiala. Y tu compañera de trabajo tan dulce y tan tierna y tan servicial y tan bella y tan hermosa y tan elegante y tan dulce. Y huele bien. Pero es que es dulce y te trata muy bien porque no te conoce como tu esposa te conoce. Ajá. Solo quería sacarles una sonrisa. Y la voz de la carne, la voz de la naturaleza, la voz de la naturaleza pecaminosa hablando a tu mente. Pero es que ese reporte, ya toca dar reporte. El pastor diciendo a los líderes pidiendo reporte. Ponerle ahí el valor que querrás. Total, ni cuenta se va a dar, mana Danelia. Total, ni cuenta se va a dar. Con todo respeto. Total, ni cuenta se va a dar. Ponga el valor que quiera ahí. Los caballeros, los jóvenes cuando dan su reporte, los niños cuando dan su reporte, cada trimestre, cada mes, los reportes. Ponele el valor que querrás ahí. La voz de la carne, hablando. Y no crea que esa voz de la carne solamente le ha hablado a usted, también me ha hablado a mí. Muchas veces. Ahorita que anduve, que estamos con los asuntos de gobernación, de las vueltas de gobernación. Y esta gente que quiere, vos. Le voy a poner y lo voy a llevar. La voz de la carne, ponele el valor que vos querrás, ponele. Si ni cuenta se van a dar eso. La voz de la carne continuamente hablando. Vea, la voz de la naturaleza pecaminosa es una voz prepotente, es una voz orgullosa, la voz del ego. Vea lo que dice en Lucas capítulo 18, versículo 11 al 12. Habla de un fariseo y de un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y dice, Dios, la voz de la carne. Ajá, escuche, lea. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los ladrones. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy injusto. Yo no soy como fulanito adúltero. Y no soy tampoco como este publicano. Yo no soy como fulanito, yo no soy como menganito. Pero el publicano, ¿quién es el publicano? El publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado.
sé propicio a mi pecado. Vea, la voz de la carne es la que continuamente te hace señalar. La voz de la carne es la que continuamente te hace señalar y te hace ver. Yo siempre digo, es que a mí me encanta decir esto. La voz de la carne es la que te hace señalar el error ajeno, la debilidad ajena, pero jamás ni nunca te hace ver tu error. La voz de la carne es la que te dice, no perdones a ese bandido. No perdones a ese bandido, déjalo que sufra. Que sufra, no le des aquello. Que sufra, que sienta. La voz de la carne continuamente hablando. Y así hay muchos que se dejan guiar por la voz de la carne. Y hay matrimonios destrozados, hogares destruidos, hijos heridos, andando en la calle buscando lo que en casa no tienen, el afecto. El afecto. Si tu hijo no tiene afecto y aceptación en casa, créame que lo va a ir a buscar allá afuera. Lo va a ir a buscar. Es por eso que el día que festejamos a los padres, yo decía claramente, sean ejemplo en el hogar. Sean ejemplo en el hogar, no tan solamente lo que decimos, sino lo que vivimos. Tenemos que dar afecto a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque claramente Satanás, si usted no le da afecto a su hijo, Satanás le va a dar afecto a través de las mujeres, a través de los vicios, a través de las malas decisiones, a través de todo lo que usted se puede imaginar. Se lo va a poner de frente. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Hay muchos hogares, hay muchas mujeres y hombres dejándose guiar por la voz de la carne. Porque, vea, la voz de la carne es la que te quiere llevar a que tú no agrades a Dios. La voz de la carne es la que te va a llevar a que tú desistas. La voz de la carne es la que te va a llevar a que tú ya no sigas intentando más. Vean lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿con quién? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vea, una cosa es estar batallando con la naturaleza pecaminosa. Una cosa es estar luchando contra la naturaleza pecaminosa y otra es estar bajo dominio. Porque dice claramente, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Una cosa es estar luchando con la carne contra la naturaleza pecaminosa y otra es estar bajo dominio. Y ahí es donde tú dices continuamente, Señor, es que yo te quiero servir. Señor, es que yo quiero agradarte. Y eso es donde continuamente decimos, Señor, es que yo quiero vivir bajo tu voluntad. Yo quiero agradarte, Señor, pero no puedo. Pero no puedo. No puedo. Pues ¿sabe qué? Ni se podrá. ¿Por qué? Porque si usted vive bajo el dominio de la carne, bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, jamás ni nunca va a poder agradar a Dios. La palabra lo dice, es clara. Los domingos vienes y escuchas la palabra de Dios y te gozas en la presencia de Dios, te gozas en la presencia de Dios, recibes, adoras, alabas, recibes y de repente los domingos vas lunes
y te deja arrastrar por la carne. Los domingos alabas al Señor y adoras, y los martes te deja llevar por los deseos de la carne. Esto es para los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, y así es imposible agradar a Dios. Vea que la voz de la carne trabaja continuamente con Satanás. La voz de la carne es la que continuamente trabaja con la voz de Satanás. Los dos tienen un lenguaje parecido. Porque cuando Satanás viene, te habla y te seduce, entonces la carne está dispuesta. Porque Satanás siempre va a buscar un punto de conexión. Satanás siempre va a buscar un punto de contacto, y cuando él lo encuentra, él se agarra de ahí. Cuando él encuentra ese punto de contacto, cuando él encuentra ese punto de debilidad, cuando él encuentra ese punto, él se agarra de ahí y no te suelta, y es lo que él ocupa para destruirte. Hay un dicho que dice: cuando Satanás propone, la carne dispone. Satanás dice: mira, aquí está el pecado. Mira, aquí está el pecado. Y la carne: eso era justo lo que yo quería. Trabajan juntos. La carne y Satanás, la voz de la carne y la voz de Satanás, los dos trabajan juntos. Hermano, no estamos exentos a vivir a que las voces siempre estén hablando a nuestra mente. Esa voz siempre va a estar continuamente hablándote, va a estar continuamente jalándote, va a estar continuamente seduciéndonos. Continuamente. Ahí va a estar. Ahí va a estar, lastimosamente. Ahí va a estar siempre. Vean lo que dijo el padre de la Reforma, Martín Lutero. Vean la frase: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar, y ahora tengo que matarlo todos los días. Pensé que el hombre viejo había muerto en las aguas bautismales, pero el infeliz sabía nadar, y ahora tengo que matarlo todos los días. Pero no lo dijo cualquier persona, lo dijo el padre de la Reforma. ¿Cuánta razón tenía este hombre? ¿Cuántos se han bautizado acá? ¿Cuántos se han bautizado acá? Levanten la mano los que se han bautizado. Muy bien. Y los que no se han bautizado, no han podido, levanten la mano. No pasa nada, no los vamos a llamar aquí no. Porque no han podido, o tal vez no han querido. ¿Quiénes no se han bautizado? ¿Quién? Tome foto en multimedia. Vea, hay veces nosotros creemos, o nosotros tendemos a confundir que hay veces el bautismo en sí significa, es cierto, el bautismo en sí significa muerte al pecado. El bautismo significa muerte al pecado y que somos levantados en Cristo Jesús.
somos muertos al pecado y somos resucitados en Cristo Jesús, levantados en Cristo Jesús. Pero hay veces nosotros tendemos a confundir de que el hecho de que nosotros nos bautizamos, ahí acaba todo el pecado. Así es un ritual de un compromiso público de que recibiste al Señor y que te vas a insertar al cuerpo de Cristo de manera formal. Es un cambio externo. Y entonces hay personas que piensan que porque son bautizados, el pecado ahí tiene que acabar. O que el hombre viejo ahí tiene que acabar. O que la naturaleza pecaminosa ahí acaba. Yo pensaba así. Y yo era ignorante en cuanto a la palabra. Yo pensaba así. Y yo recuerdo que en una ocasión yo lo compartí con el grupo de liderazgo. Una señora decía, porque una señora de allá, Santa Elena, no le voy a decir el nombre porque ya va a saber quién. La señora decía, bueno, la hija fue bautizada acá, muy joven, tenía como 14, 15 años quizás, o quizás menos de 15. 13, 14, por ahí tenía la niña. Y la cuestión es que ella fue bautizada aquí en un grupo como de 10 personas. 10 personas. Y resulta que ella fue la última en ser bautizada. La fila, y ella fue la última que estaba en la fila. Y la cuestión es que después de ser bautizada la niña, al poco tiempo comenzó a ser rebelde. La adolescencia. Comenzó a ser rebelde en casa. Y yo recuerdo porque en ese entonces se iba a hacer cultos allá en Santa Elena. Y entre esos ahí iba mi tío y mi tía, los dos. Y íbamos todos para allá al culto ese de barrio que se hacía en Santa Elena. Eso fue al inicio. Y yo recuerdo un comentario que yo dije, ¿qué está diciendo? Y yo recuerdo que ella dijo, mi hija se puso rebelde se puso. Yo creo, yo puedo pensar y yo puedo concluir, escuché comentarios diciendo que como fue la última que fue bautizada, todos los pecados de los 9 que estaban en la fila, se le cayó a la fulanita, a la muchachita, y se volvió rebelde. Y a los pocos días, 15 años cumplidos, se fue de la casa con un tipo, con un muchacho. Y entonces se escuchó el comentario de la mamá y del papá diciendo, es que todos los pecados de todos esos 9 que ahí quedó en el agua y todito lo agarró mi hija. Y yo quedé como que, ¿qué está diciendo? Y eso que yo era ignorante en cuanto a la palabra, era recién convertida, que yo creo que ni convertida era yo. Sí, todavía no. Y yo, ¿y qué está diciendo? Y yo recuerdo que mi tío se sentó con ella y habló. Y es que no, todo se le pegó a ella. Allá la tenían que llevar a un río donde el agua fluya. Clase, ¿verdad? Y entonces, amado hermano, hay veces nosotros pensamos que cuando somos bautizados, allá acaba la naturaleza pecaminosa o el hombre viejo. ¿Sabe qué? La desgracia es que ahí no acaba todo. Ahí no acaba todo. Usted va a tener que cargar con eso todo el tiempo. Es el comienzo. Usted va a tener que cargar con esa naturaleza pecaminosa todo el tiempo. Vean lo que decía el apóstol Pablo. Decía, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti. Y el apóstol Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es por eso que nosotros decimos, Señor Jesús, ven. Es por eso que la iglesia dice, Señor Jesús, ven. Es por eso que en el Apocalipsis dice el Espíritu y la iglesia dicen, Señor Jesús, ven. Ven, ¿para qué? Para que seamos transformados, para que seamos renovados en un cuerpo
mientras esto no acontezca, hay que luchar. Mientras esto no acontezca, hay que luchar todos los días y hay que callar la voz de la carne. Hay que callar la voz de Satanás. ¿A través de qué? Que el Espíritu habite en usted. Que el Espíritu habite en usted. Otra voz de la que continuamente nosotros escuchamos, vea, la voz del mundo, la voz de Satanás, la voz de la carne y la voz del mundo. La voz del mundo es la más ruidosa, la que escuchamos todo el tiempo. La voz del mundo es la que nosotros encontramos continuamente mensajes en los carteles. La voz del mundo es la que continuamente nosotros vemos a través del internet. La voz del mundo es la que nosotros continuamente vemos a través de la televisión, Netflix, Disney Plus. La voz del mundo es la que continuamente nosotros vemos a través de las apps, a través de las aplicaciones que desinstalamos a diario. La voz del mundo es la que continuamente nosotros escuchamos en la universidad, la que escuchamos continuamente en el trabajo, la que escuchamos continuamente en la escuela. Pero en Primera de Juan, capítulo 12, en el versículo 15, claramente dice la palabra del Señor: no améis las cosas, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. El amor del Padre no está. No podemos amar al mundo. No podemos amar los deleites del mundo. No podemos amar los deseos que el mundo te ofrece. No puedes amar, no puedes adaptarte, no puedes decir este ambiente es agradable. ¿Por qué muchos jóvenes están siendo destruidos por el enemigo? Porque comienzan a amar al mundo más que a Dios. Comienzan a amar las cosas del mundo más que las cosas espirituales. ¿Usted recuerda a la esposa de Lot? ¿Sabe quién era la esposa? La esposa de Lot. Lot y su esposa vivían en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Vivían en esa ciudad, en una ciudad perversa. La Biblia lo describe como una ciudad perversa. ¿Sabe que la mayoría de los que habitaban en Sodoma y Gomorra preferían, ¿cómo lo digo? Eran homosexuales. Si eran hombres, preferían estar con hombres. Si eran mujeres, preferían estar con mujeres. A tal punto que cuando llegaron los ángeles a tocarle la puerta a Lot y Lot los dejó pasar, se amotinaron un montón de hombres en la puerta diciendo que saquen a ese hombre que acababan de entrar, que los quería conocer. Desde el más grande hasta el más chiquito. Y Lot decía, te voy a dar a mi hija, que son vírgenes, no han probado. Al hombre queremos. Era una perversión terrible la que había en esa ciudad. Una perversión terrible como lo estamos viviendo hoy en día. Y Dios envía ángeles a la casa de Lot a decirles, ¿saben qué? Huyan, es momento de huir.
¿saben qué? Tienen que huir porque esto va a arder en fuego. Dios ha condenado esta ciudad y va a ser consumida por el fuego. Es el mensaje que recibe Lot de parte de Jehová, enviado por ángeles. Y sabe que cuando de pronto ellos iban corriendo, ellos iban huyendo de la destrucción masiva que iba a haber en esa ciudad. Ellos iban corriendo, ellos iban huyendo. ¿Sabe qué? La esposa de Lot ¿amaba qué? Amaba al mundo. La esposa de Lot amaba Sodoma. Amaba esa ciudad. La esposa de Lot amaba esa ciudad. La esposa de Lot se enamoró de la cultura que había en Sodoma. La esposa de Lot se enamoró, se adaptó al ambiente que había en esa ciudad. Y ella iba corriendo hacia su salvación. Ella iba huyendo hacia su salvación. Pero ¿sabe qué? Mirando al mundo. Ella iba corriendo a su salvación, pero mirando al mundo. Ella iba corriendo a su salvación, pero amaba al mundo. Ella iba corriendo a su salvación, pero se había adaptado al ambiente y a la cultura del mundo. Y ella corría con sus hijas y con su esposo. Ella estaba saliendo del mundo, pero el mundo no salió de ella. El mundo no salió de su corazón. Ya Dios había dado una orden: huyan, huyan y no miren, huyan y no miren atrás. Ella iba corriendo a su salvación, pero volteó a ver atrás y se convirtió en una estatua de sal, porque Dios dijo: no miren atrás. No miren atrás. Y así Dios hoy está hablando a muchos hombres, a muchas mujeres, a muchos jóvenes: no miren atrás. No miren al mundo. Ya saca el mundo de tu corazón. Pon los ojos en Jesús. Pon los ojos a aquel que dio su vida por ti, por mí. Pon tus ojos a aquel que fue crucificado por amor a ti. Pon tus ojos a aquel que fue crucificado por amor, para limpiarte de tus pecados, para traerte liberación, para darte salvación. Y cuando ellos avanzaban hacia adelante, la mujer no aguantó. No aguantó la mujer. Estaba dejando su ciudad amada, estaba dejando sus pertenencias, estaba dejando su casa, estaba dejando toda su vida. Volteó a ver atrás. Amó más las cosas del mundo. La palabra de Dios es clara diciendo: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que acallar la voz de Satanás. Tenemos que acallar la voz de la carne. Tenemos que acallar la voz del mundo. ¿De qué manera? Ya lo dije, que el Espíritu Santo habite en usted, y que no tan solamente habite, que no tan solamente te conformes con una visita, sino que el Espíritu Santo venga y haga morada sobre ti. Porque si el Espíritu Santo viene y hace morada sobre ti, viene la liberación, viene
viene la sanidad, viene la transformación. Porque si el Espíritu Santo habita en usted, la voz de la carne se va a callar. Vas a tener la capacidad de acallar la voz del enemigo continuamente. Vas a tener la capacidad de acallar la voz del mundo en tu mente. Porque esa capacidad solamente la da el Espíritu. Porque si el Espíritu Santo viene y hace morada en ti, las cadenas se sueltan. Las cadenas se rompen. Los yugos se pudren. Y hay liberación. Póngase de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Te honramos y te bendecimos, Señor. Oh, amado Padre, cada día que pasa nos damos cuenta, Señor, que necesitamos de tu presencia en nuestras vidas.